Canta Córdoba particularmente, cada rinconcito. Pero nos vamos a ir a hablar con el doctor Raúl Montenegro. Él es biólogo y a comienzo de este año, a raíz del famoso DNU 70, barra 23, que tiene una serie de artículos, son muchísimos los artículos, pero de a poco vamos entendiendo y conociendo cada uno de ellos y las repercusiones y lo que genera cada uno de estos artículos. El doctor Montenegro presentó una demanda penal, una denuncia penal en contra del presidente Javier Milei y de todos sus ministros, todos aquellos que firmaron este DNU, por haber derogado la ley de tierras. Doctor Montenegro, buenas tardes, ¿cómo está? Mi nombre es Milce Aramayo. ¿Qué tal? Un gusto, buenas tardes. Doctor, ¿qué es la ley de tierras? ¿Qué implica su vigencia hasta el día de hoy? Bueno, la ley de tierra se aprobó en 2011 y fue una reacción ante una observación que era, yo creo que estaba circulando sobre cómo extranjeros estaban comprando tierras, incluidas corporaciones. Hasta ha habido compras hechas desde paraísos fiscales, ¿no? Esto encendió en su momento una luz de alarma, porque obviamente tiene mucho que ver eso con la soberanía de un país. Entonces se aprobó en el 2011 esta ley. Y esta ley lo que establece es que no se puede vender a extranjeros más del 15% de toda la superficie del territorio. Eso era, digamos, el límite. Y si bien durante la gestión de Mauricio Macri se desactivó parte de esta ley, porque la hizo más benigna, lo cual también de alguna forma fue ilegal también lo que hizo, dejaron de haber registros, incluso penalidades para intermediarios en los procesos de compra-venta. Pero de todos modos, lo real es que sobrevivió el 15% como límite. Bien. Pero ¿qué pasa? En el DNU, como vos recién mencionabas, el 70-2023, se incluye directamente la derogación completa de la ley. Es decir, deja de tener efecto el límite del 15%, por lo tanto, con esa derogación se podría vender, por ejemplo, el 40% de todo el país sin ningún tipo de problemas, ¿no? Entonces, estuvimos indagando y esta derogación, primero que el DNU, recordemos que fue anulado por el Senado, sí. Y de hecho muchos constitucionalistas marcan de que es nulo, de nulidad absoluta e insanable, pero lo real es que desde el 29 de diciembre hacia afuera por lo menos tenía vigencia. Entonces nosotros vimos de que al habérselo probado se violaron dos normas, ¿no? Y para ello es importante tener en cuenta que en Argentina lo que está más arriba de toda esa arquitectura normativa está la Constitución, luego vienen las convenciones y por debajo están las leyes del país. En este caso se violaron dos convenciones. Uno es el Acuerdo de Escazú, en donde establece claramente que se pueden hacer leyes ambientales más estrictas, pero no se puede ir para atrás. Bien. En este caso no se fue para atrás, fue algo peor, directamente se lo anuló completamente. Sí. Y además se violó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es sobre derechos indígenas. ¿Por qué? Porque debería haber sido consultada esta norma, ya que afecta a las comunidades indígenas, debió ser previamente consultada, algo que obviamente no se hizo. Por lo tanto, estaba configurada, presumía este delito, el Código Penal. O sea, nosotros justamente le planteamos al fiscal, esto se presentó a la Fiscalía de turno de la Justicia Federal en Córdoba, planteamos que habría incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y eventualmente asociación ilícita por parte del presidente Javier Milei y los ministros, ¿no? Así que bueno, se hizo la presentación y además se pidió que se investigara
sí, Federico Sturzenegger, que ya hay una causa en donde se investiga por la posible intromisión de intereses en la redacción del DNU. Entonces le pedimos también a la justicia que investigue cómo se hizo el DNU y si es que quienes redactaron ese DNU, que derogaron la ley de tierras, tuvieron algún contacto con intereses que se beneficiarían con esa derogación. Lo real es que prácticamente al día siguiente que la ley se derogó, ya estaban las corporaciones inmobiliarias ofreciendo tierras argentinas en el exterior y también se movían en sentido opuesto compradores de tierra, ¿no? Así que bueno, ahora hay que esperar todo el camino judicial. Lo más probable es que esta denuncia quede radicada en los tribunales federales de Comodoro Pi, en Buenos Aires, ¿no? Así que estamos de alguna forma siguiendo, esperando ver qué sucede. Doctor, ¿hay tierras o hay superficie de nuestro país que está prohibida su venta y que a raíz de esta ley, de este DNU, quedaría liberada esa venta? Claro, en realidad se puede vender cualquier superficie, no hay límite. Sí, no hay limitación. ¿No hay áreas protegidas? No, lo que pasa es que las áreas protegidas ya tienen su propietario, ¿no es cierto? En este caso serían, por ejemplo, propiedades privadas que se vendan, pero también se podrían vender tierras fiscales que no estén afectadas, obviamente, a áreas naturales protegidas. Y acá viene la colisión con los derechos de las comunidades indígenas. ¿Por qué? Hay una ley que es la 26160, que es la ley que se ha ido renovando, y es una ley que tiene que ver con la demarcación de los territorios indígenas. ¿Qué pasa? Resulta que no se ha completado la demarcación. Y lo que es más, muchas de esas tierras que no han sido demarcadas son tierras fiscales. Entonces, ¿qué pasa? Puede suceder que un gobierno, importándole muy poco que tenga raíces ancestrales a las comunidades, puede, por ejemplo, venderla a un comprador extranjero. Entonces, este es uno de los motivos que justamente le ponemos nosotros al fiscal de turno. Claro. De cómo esta derogación termina dando la posibilidad, por ejemplo, que se vendan tierras, pero no tierras comunes, porque pueden ser tierras con bosque nativo encima, pueden ser tierras que tengan recursos minerales importantes, por ejemplo, litio, o tierras que tengan un acceso importante a grandes masas de agua subterránea, como el caso, por ejemplo, del acuífero Guaraní. Entonces, el problema es esto, ¿no? Que quedamos totalmente desprotegidos, como si hubiera quedado guardada bajo 7 llaves la soberanía del país, y por lo tanto puede traficarse sin ningún problema, sin ningún obstáculo, sin ninguna penalidad, ¿no? Es más, no sé si me estoy yendo muy lejos al pensar, por ejemplo, en el sector antártico. No te estás yendo lejos, porque esto, de hecho, más allá de que eso tenga su propio estatus de protección, pero no deja así de preocupar. Y te voy a dar un ejemplo que se va a entender muy bien. Nosotros consideramos que hubo una planificación bastante perversa. El DNU, por un lado, habilitaba que se comprara que extranjeros pudieran comprar cualquier cantidad de superficie. Pero la ley ómnibus, que terminó cayéndose, era el complemento fantástico para esta derogación. ¿Por qué? Porque de pronto supongamos que un extranjero compra tierras periglaciales, o sea, que están ubicadas en un lugar donde ambiente periglacial. Y resulta que en ese proyecto, y que mucha gente por ahí me parece que lo ha olvidado,
se desactivaban las partes más importantes de leyes clave, como la ley de bosques, la ley de glaciares, la ley de impacto que los incendios. Entonces, supongamos, una persona compra estas tierras con ambiente periglacial. De haberse aprobado la ley ómnibus, resulta que el cambio que se le introducía a la ley de glaciares es, por ejemplo, que podía hacerse mega minería en ese tipo de tierras. Entonces vemos cómo, llamémoslo casualidad entre comillas, de pronto alguien de afuera compra ambiente periglacial, tierras con ambiente periglacial, y eso se condiciona, se cambia una ley y va a poder hacer explotación mega minera en un lugar donde, bueno, como esta ley se cayó, sigue estando prohibido, ¿no? Pero vemos estas negociaciones que permiten estas normas, en donde realmente a mí me parece que es tomar por tonto a la sociedad, hacerle creer de que lo que se buscaba es que funcionara mejor un país o que hubiera menos trabas. Lo que se ha hecho realmente es generar mecanismos para que las corporaciones extranjeras tengan un acceso libre a Argentina y que los sectores más ricos del país sean más ricos, ¿no? Y una vez más son normas que terminan perjudicando no solamente a los sectores más vulnerables, sino específicamente a las comunidades indígenas, ¿no? Totalmente. Doctor, le pregunto, ¿cuál es el estado actual de la denuncia que usted ha radicado? Bueno, como yo le decía, la denuncia se presentó en la Fiscalía de turno, en los tribunales federales aquí en Córdoba, en el tercer turno. Nosotros calculamos que no debe haber sido retenida, así que seguramente estará en viaje hacia los tribunales federales Comodoro Pi en Buenos Aires, ¿no? Lo que sí debe quedar en claro es que mientras se produce todo este tema de la denuncia penal, que a su vez deja como una especie de huella judicial que para nosotros es importante, se siguieron vendiendo tierras, ¿no es cierto?, a extranjeros. Y Miguel Rodríguez Villafañe, que es un ex juez federal, de quien hemos introducido varios párrafos en la denuncia, una denuncia penal compleja, ¿no?, de 76 páginas, con los argumentos, las pruebas. Él establece claramente de que el DNU en su conjunto no solamente es que es nulo, sino es insanable. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir de que todas las tierras que se compren bajo la sombrilla de esta derogación, en realidad va a poder declararse nulo la operación. Se pueden declarar nulas las operaciones de compra porque al dejar de tener esta validez, en realidad es como si no tuviera efecto, ¿no? Así que eso me parece importante porque todas las transacciones que se hayan hecho al amparo del DNU pueden ser judicialmente invalidadas, ¿no? Eso me parece muy importante. Terriblemente importante, realmente es muy importante, hay que tenerlo en cuenta, pero también es cierto que nuestros legisladores nacionales tienen un mandato otorgado por la ciudadanía en las últimas elecciones y en la de hace 2 años atrás o 3 años atrás, y deben representar a la ciudadanía, pero deben también representar a los territorios de las provincias, ¿no? Entonces me parece importante remarcar también el rol que cumplen los diputados nacionales, que son quienes ahora deben tratarlo a este proyecto de DNU, que más allá de que se acortó y demás, sigue teniendo serias inconsistencias, como usted marcaba recién, con la Constitución, ¿no? Sí, totalmente. O sea, si bien es cierto, insisto que el Senado lo anuló, y uso la palabra anular, ¿no?, porque es lo que pasó en el Senado. Sí. Obviamente ahora, como vos bien decías, entra a diputados. También entendemos que estaría listo, ya se ha presentado una especie de proyecto alternativo de ley ómnibus, ¿no? Lo que me parece que sí debemos tener en cuenta, y a nosotros nos preocupa muchísimo,
es la tibieza que advertimos, por ejemplo, en el caso de los diputados, algunos diputados de la provincia de Córdoba, dentro del ámbito nacional. ¿Por qué? Porque vemos, aunque no sé si están realmente tan compenetrados de lo gravísimo que es todas estas modificaciones que ha introducido Javier Milei. Muchos gobernadores están buscando los apoyos económicos que vienen del Estado federal, y el caso, por ejemplo, del gobernador de Córdoba, Martín Yarlora, a nosotros le llamamos poderosamente la atención que durante el discurso de Javier Milei en el Parlamento, el de inicio formalmente de la actividad parlamentaria, en donde se dijo realmente varios elementos muy preocupantes, incluido esta suerte de acuerdo para mayo, en donde se reivindica, ¿no es cierto?, la explotación de recursos naturales. Sí. Nosotros lo veíamos aplaudir con mucho entusiasmo. Entonces nuestra duda es cuál va a ser el comportamiento de varios legisladores cuando se trate el DNU 70-2023 en la Cámara de Diputados de la Nación, ¿no? Y eso sí nos preocupa bastante. Muy positivo que se haya caído la ley ómnibus, muy positivo que el Senado haya anulado el DNU, pero nuestra preocupación es que en el momento donde de los votos, en lugar de representar a la gente, a los territorios, terminen representando sus propios intereses personales o los intereses de una gestión, cualquiera sea, que necesita fondos del Estado Nacional. Como decir, bueno, de hecho, más claro que lo imposible que las propias declaraciones de Javier Milei, en donde de alguna forma se condiciona esa ayuda, tenemos la ayuda, en realidad de evolución del Estado Nacional, y que la contraparte necesaria es que se apruebe el DNU. Yo creo que es muy trágico lo que está pasando. Yo creo que es un experimento del gobierno sin antecedentes de torpeza, ¿no?, como la que vemos nosotros, comparándolo con los otros gobiernos democráticos que ha habido. Quiero aclarar de que la situación socioambiental que se encontraba durante los gobiernos anteriores ya era muy mala. O sea, no hemos tenido precisamente muy buenas gestiones, ni con Alberto Fernández, ni con Macri, ni tampoco incluso con Cristina Fernández Kirchner. Creo que siempre ha habido como una suerte de política de Estado de favorecer el agronegocio, de favorecer la megaminería, muy poca participación, mucha violación incluso de normas como las que está cometiendo ahora Javier Milei. Pero lo real es que tenemos esta suerte de temor que ojalá sea infundado, ¿no? Y realmente diputados sin mayores trámites y con la mayor celeridad posible también declaren nulo el decreto. Pero digamos que nos queda una pequeña preocupación preventiva. Bueno, yo le cuento que nosotros aquí en Salta tenemos una preocupación muy similar a la suya, ¿no? Más aún con el avance de la megaminería a raíz del litio, y la postura de nuestros diputados nacionales ha sido realmente demasiado tibia acá en Salta. Entonces compartimos esa preocupación, lamentablemente. De todas formas, hay un hecho también real, ¿no? Digo en términos de judicialización. Un diputado que dé voto a favor a un proyecto que es ilegal también está cometiendo una ilegalidad. Claro, uno puede preguntarse qué eficiencia, rapidez y profundidad tiene de pronto la justicia. Pero bueno, la justicia está disponible, y creo que hay que hacer todos los esfuerzos
y dejar todas las huellas administrativas y todas las huellas judiciales que sea necesario, ¿no? El único problema cuando uno le toca un experimento como el de Javier Milei, que visiblemente es una persona sin gran capacidad para gobernar, con alto grado de violencia, generando conflictos en forma permanente. La última ha sido sus propuestas verdaderamente lamentables de personas para ocupar cargos en la Corte Suprema. Decía de que toda esta situación se vuelve particularmente crítica porque el estado del ambiente en el país ya era crítico, y a su vez la vulnerabilidad que tenían las personas era muy muy grande, ¿no? Entonces por eso es que nosotros, más allá de esta presentación judicial que ya está hecha y que convocamos que la pueden acompañar los distintos actores sociales, estamos convocando un poco para ir discutiendo la posibilidad de denunciar penalmente a Milei ya a nivel internacional, es decir, hacer una presentación, por ejemplo, en la Corte Penal Internacional, en donde ya se han recibido un caso parecido, que fue la acusación planteada en la Corte Penal allí en Holanda contra Jair Bolsonaro, ¿no? Un personaje que tiene muchos puntos en común por la irresponsabilidad con que ha manejado el tema de los más desfavorecidos, las comunidades indígenas, incluso los dramáticos procesos de deforestación. Entonces decía de que estamos haciendo esta convocatoria para ir viendo y si es necesario internacionalizar este experimento descabellado. Yo personalmente no puedo aceptar que de un ministerio como es de Capital Humano, el responsable de entregar gratuitamente todos los medicamentos para pacientes de cáncer y otras enfermedades, algunas de ellas bastante raras y con medicamentos muy muy caros, increíble que para hacer sus revisiones suspendieran la entrega de esos medicamentos y ya haya muerto gente. Yo creo que estas personas que han muerto, algunas de ellas personas de Salta, por ejemplo, Sí. ¿Por qué no se les proveyó del Estado estos medicamentos? A mí me parece que todos estos son elementos que van a poder sumarse en esta denuncia internacional contra Javier Milei, ¿no? O sea que eso es una cosa que estamos haciendo la convocatoria. De hecho, ustedes saben que nosotros dirigimos en Córdoba el campus de lo que es el colegio de premiados con Nobel Alternativo. Yo lo recibí en el 2004 y en todos los lo han recibido, que forman parte de una estructura docente que es este colegio. Y justamente hemos pedido a Suiza orientación, no solamente para que pueda haber un relator que venga a Argentina del área de derechos humanos para ver las barbaridades que se están cometiendo de la gestión de Javier Milei, sino también que nos orienten cuál es el camino, los mecanismos para llegar a una eventual presentación contra Milei en la Corte Penal Internacional, ¿no? Bien. Así que, bueno, estamos tratando de hacer la mayor cantidad de huella y que no les sea tan fácil a aquellas personas que creen que estando en Buenos Aires, viajando a Miami, regalando helicópteros a Ucrania o trasladando fallidamente la Embajada Argentina de Tel Aviv a Jerusalén, decía, como para que todas estas barbaridades vayan quedando registradas, ¿no? Y ojalá pueda llegar la justicia a actuar y ojalá, ya eso sería lo máximo, alguna imputación de la justicia contra el presidente. Pero yo creo que es muy grave lo que está pasando, sobre todo porque piensa en el caso de Córdoba, tiene una situación muy particular, y es que Javier Milei fue elegido por más del 75% de la población, ¿no? Sí. Pero yo creo que más allá de esto o de las explicaciones que pueda haber, yo creo que también los ciudadanos tienen que darse cuenta el tremendo
tremenda desprotección que se va agigantando, porque al desarmarse el Estado, al desarmarse los sistemas de control, al privatizarse prácticamente todo lo que pueda ser privatizado, lo que termina perdiendo es la propia sociedad, pero dentro de la sociedad los que más pierden son los más vulnerables. Entonces me parece muy trágico lo que está pasando, ¿no? Y es algo que me transmiten muchos colegas de distintas partes del mundo, que también tienen su propia experiencia con gobiernos autoritarios, gobiernos democráticos pero autoritarios, pero todos se sienten realmente como consternados, aparte con la facilidad, con la impunidad con que puede presentar un DNU o puede presentar una ley ómnibus, ¿no? O sea, no, es como si no importaran décadas de trabajo parlamentario, que sea una ley de glaciares, un trabajo inmenso de organizaciones, del propio Parlamento, y resulta que un presidente sin mayor formación, porque no entienden ni remotamente cómo funciona socioambientalmente el país, directamente deroga todo lo que considera que tiene que ser derogado o modificado, con total impunidad, ¿no? Incluso hasta creando un mecanismo que no se ha dado hasta ahora. Hasta ahora no hubo ningún presidente que juntó todas las normas que este personaje incluyó en el DNU y en el caído proyecto de ley ómnibus, ¿no? Realmente es terrible. Nosotros, doctor, bueno, quedamos obviamente expectantes a lo que suceda en diputados y a lo que suceda también con esta denuncia que usted ha presentado, que llegue hasta Comodoro Pi, y bueno, y ver qué es lo que realmente pasa, ¿no? Sí, totalmente. Quedamos, yo que estamos, aparte confiamos, ¿no? Yo creo que también hay cosas que van cayendo por su propio peso y por su propia torpeza, ¿no? Pero es importante que alianzas, que los distintos grupos se unan. Aquí en Córdoba la marcha del 8M fue espectacular, además de una presencia pública monstruosa, pero enorme, tremendamente numerosa, y claramente contra la misoginia y el combate de hecho que está haciendo Javier Milei. Y decía que tradicionalmente suelen verse varias vertientes en la marcha del 8M, pero esta vez era monolítico, era un solo grupo, era un solo grito de mujeres marchando en Córdoba, ¿no? Entonces me parece que esto también se está viendo, que el espanto está haciendo unir a muchos sectores que estaban de pronto divididos o escindidos o con cierta distancia. Entonces me parece clave todo esto. Nuestro aporte es muy pequeño, es apenas una denuncia penal, pero nos parecía que realmente no podía quedar en silencio la torpeza con que se está gobernando, ¿no? Totalmente. Doctor, muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes, y recordar siempre lo que decía Sandro Pertini, ¿no? Es que a veces hay que luchar no solamente sin miedo, sino también sin esperanza, y es una de las formas de luchar más espectacular y más optimista. Así que gracias a ustedes. Gracias, que tenga una buena tarde. Hasta luego. Gracias. Bueno, tenemos una tandita pendiente. Quiero presentarlo primero, que ya está allí en el Meet conectado Luis Álvarez Igarzábal. Él es